esta segunda parte nos vamos a ocupar de la técnica de interrogatorio en el sentido de su desarrollo. Esto es que vamos a identificar que el interrogatorio es un método por medio del cual realizamos distintos cuestionamientos con el propósito de obtener información que coadyuve o que contribuya a construir este relato ante los jueces o el tribunal de enjuiciamiento y que pueda sustentar esta historia que nosotros traemos para efectos de construir un caso en tratándose del Ministerio Público, o bien plantear una hipótesis de inocencia o de ausencia de fiabilidad o de refutación de algún medio de prueba que queramos nosotros presentar. Algunos de los aspectos indispensables a tener en cuenta durante el desarrollo del interrogatorio lo va a constituir, en primer término, la estructura que le vamos a dar a este ejercicio. En esta estructura comenzamos con una serie de preguntas por las cuales queremos ubicar en su dimensión humana a la persona que se encuentra declarando. Y aquí va a haber una pequeña diferencia entre lo que ocurre cuando acreditamos, por ejemplo, a un perito, cuando acreditamos a un policía o cuando acreditamos a un testigo. En este primer rubro, en esta primera parte de la estructura de mi interrogatorio, me interesa mucho ubicar en calidad a la persona que está declarando y el motivo de su intervención en este proceso. Son dos aspectos que siempre vamos a tener en cuenta. En el caso de los peritos, es indispensable que nos hablen un poco de su conocimiento, de su experiencia, de los lugares en donde ha egresado de determinados estudios, las especialidades que ha seguido a partir de una determinada carrera profesional o algún conocimiento técnico que tenga, así como los saberes más actuales que tiene ese profesional, por una parte. Por otra parte, la expertise o la experiencia que ha adquirido a partir de lo que ha aprendido. Recuerden que en un proceso de preparación profesional es muy importante que cada experto cuente con una base sólida importante. Sin embargo, también constituye una enorme herramienta de confiabilidad saber que ese experto, además del conocimiento teórico que lo acompaña, viene reforzado o viene sustentado también en una enorme experiencia práctica, especialmente en el tema por el cual fue invitado un proceso a participar. En estas dos rubros es que discurre la acreditación de un testigo, en el caso de un perito, hablando sobre su experiencia profesional, los lugares donde ha estudiado y la actualización de sus conocimientos, así como su experiencia en el ramo o en el área de conocimiento a nivel práctico. Es decir, cuántos estudios, cuántos peritajes ha practicado de esta materia, cuántas evaluaciones, cuántos análisis, cuántos métodos ha aplicado en casos similares a este. A partir de ahí, entonces, en una segunda estructura, ya vendría la razón por la que él está interviniendo en este proceso y finalmente el desarrollo, digamos, de sus manifestaciones sobre los puntos de prueba que él viene a vertir. En el caso de los policías, le daríamos cierta importancia a sus estudios o preparación, pero lo que en realidad nos interesa es su experiencia en el ramo policial o formando parte de los cuerpos de seguridad. De ahí entonces que es importante hacerle preguntas sobre su área de adscripción, las funciones que realiza, el tipo sí de conocimientos que ha recibido durante su formación,
pero muy especialmente la experiencia práctica que tiene realizando detenciones, asegurando objetos, recolectando indicios a nivel práctico. Entonces, de alguna manera, sí hay una diferencia entre lo que hacemos con un experto, para el cual requerimos muchísimo una base teórica, a su vez que una base práctica, y en el ramo de la seguridad pública es importante los aspectos teóricos, la capacitación que han llevado. No obstante, resulta de enorme sustancia esa experiencia práctica que ellos han adquirido, pues prácticamente en el campo del desarrollo de sus funciones. Con posterioridad, el motivo de su intervención, en el caso del policía, el motivo por el cual ha intervenido en un determinado evento, y después la información o las afirmaciones que son importantes para la teoría del caso, de la parte que ha ofrecido al medio de prueba. Cuando se habla de testigos, muchos han asegurado que no se requiere acreditación cuando se trata de testigos, en el entendido quizás de que asumen que por acreditar implica señalar su base teórica y su experiencia profesional. Lo cierto es que los testigos comunes y corrientes también son acreditados, pero en el nivel de conocer o explorar qué persona es, por qué está viniendo a declarar, es decir, contextualizar un poco a la persona y posteriormente justificar la presencia de ese testigo en determinado lugar donde ha tenido oportunidad de conocer directa o indirectamente un hecho. De tal suerte que las preguntas para un testigo van encaminadas principalmente a hablar un poco sobre a qué se dedica, en dónde trabaja, en dónde estudia, pero principalmente las preguntas irían en el sentido de ir direccionando la justificación de por qué se encuentra en ese lugar, por qué él acostumbra a ir ahí, por qué él tiene el deber de ir ahí, o por qué suele pasar por ese lugar con determinada frecuencia. Y después, posteriormente, ya podríamos entrar al contenido de sus manifestaciones sustanciales sobre nuestra teoría del caso. Esta sería más o menos el aspecto de la estructura del interrogatorio, teniendo en consideración pues que por acreditación entendemos la calidad, la capacidad, el interés y la razonabilidad que hay en relación a ese medio de prueba. Por calidad dijimos el tipo de experto que es, el tipo de policía que es, la capacidad en cuanto a su conocimiento tanto teórico como práctico, de la misma manera que el motivo por el cual interviene. De ahí se deduce su interés en este asunto, y la razonabilidad, la justificación en el caso de los testigos de por qué se encontraba en ese lugar. Vean la diferencia. Quiero ser muy puntual acá. Si yo le he exigido a un experto una determinada capacidad, en comparación con un testigo, yo a él lo ubicaría por su contextualización como ser humano. En el experto, el interés de estar interviniendo en este proceso, ya sea porque fue contratado, porque la Procuraduría le pidió que practicara una prueba, y en el caso del testigo, la diferencia reside en que tendrá que justificar por qué, de alguna manera, queda inmerso en este hecho. Estas son las diferencias entre el interés y la razonabilidad de la participación de un medio de prueba. Dijimos que en el desarrollo de los interrogatorios es importante que en la planeación hayamos ubicado los temas sobre los cuales un determinado perito o testigo van a declarar. En la planeación yo ya sé que el testigo viene a vertir 2 o 3 temas que resultan importantes.
Por lo tanto, en el interrogatorio no se puede planear preguntas, sino identificar las respuestas esperadas. Esto implica que necesitamos ya tener enlistadas ciertas respuestas de ese medio de prueba. Me resulta a mí muy útil aquí marcar la diferencia en algunas capacitaciones que seguramente alguno de los que nos observa habrá recibido en el pasado. Lo que regularmente se enseña es a formular preguntas, y creo que lo que menos se debe de enseñar es precisamente formular preguntas, porque nosotros formulamos preguntas prácticamente cuando aprendimos a hablar. Eso lo tenemos asimilado como parte de nuestro ser. Hemos aprendido a conocer la realidad externa a partir de indagar sobre ella. Y por lo tanto preguntar sobre qué es esto, por qué es aquello, cómo fue que se realizó esto o lo otro, se nos da de manera muy natural. En donde quizás necesitamos marcar el énfasis en estos cursos, talleres y en la práctica profesional, precisamente es que no se trata de aprender una lista de preguntas que vamos a llevar, que nos hacen perder el sentido de la práctica, del ejercicio, por estar revisando una lista de preguntas. Lo que tenemos que aprender es respuestas esperadas durante el interrogatorio. De ahí entonces que yo no puedo pensar en un interrogatorio a título de preguntas, de pensar qué voy a preguntar, cómo voy a formular una pregunta. Sin embargo, de todas maneras nosotros abarcaremos aquí este tema, siempre dando énfasis en que mi objetivo es alcanzar respuestas y no formular preguntas. Cuando yo planeé desarrollar 2 o 3 temas durante el interrogatorio, entonces implica que habré alcanzado ese objetivo cuando obtenga las respuestas que abarquen los temas que yo esperaba. Por ejemplo, un tema es que el policía no pudo haber realizado la detención, un solo policía no pudo haber realizado la detención de 2 o más sujetos. Ese es mi tema. Lo voy a desarrollar a partir de preguntas, pero las preguntas van a surgir del propio diálogo que forma parte del interrogatorio. Por ello, para mí resulta sustancial conocer las respuestas esperadas, esas sí las puedo llevar a título de lista y ir haciendo un checklist de las respuestas que he alcanzado. Incluso eso delimita o acorta los interrogatorios cuando yo tengo muy claros los hechos que pretendo que se suministren al proceso. Recordemos que en la dinámica del juicio, lo que estamos haciendo es construyendo con premisas o proposiciones o afirmaciones lo que al final será nuestro alegato de clausura. Nuestro alegato de clausura está constituido por una serie de conclusiones que llevamos los abogados. Para el fiscal, la conclusión de que el hecho sí existió, la conclusión de que el imputado cometió ese hecho, son 2 de las conclusiones más importantes que no se podrá perder el fiscal a lo largo de su práctica durante un juicio. En el caso de la defensa, puede ser que la conclusión a la que debamos arribar es que el imputado no participó en ese hecho, está siendo señalado injustamente, está siendo confundido por alguna de las partes, o de haber participado tiene otro nivel de participación, o bien ha participado por otros motivos, quizás ejerciendo una legítima defensa o alguna otra de las causas de justificación. Entonces, mi conclusión es aquella, pero observemos las conclusiones como los techos de una casa, en donde esas conclusiones se vendrían abajo si yo no las he sostenido con una serie de pilares que lo constituyen en sí mismo, las afirmaciones que cada testigo suministró. Si yo en una conclusión digo, el testigo no pudo haber estado en el lugar del hecho, esa conclusión depende de que durante el juicio
mis testigos hayan podido señalar que el imputado estuvo con uno de los testigos que llega a declarar. El imputado estuvo conmigo cenando esa noche hasta la 1 de la mañana. Otro testigo que diga, yo lo vi en casa de mi amigo porque pasé a saludarlos, lo vi ahí sentado cenando y precisamente por eso sé que estuvo ahí. Con esas dos afirmaciones yo puedo sostener el techo, este techo invisible que es mi conclusión. Por lo tanto, una conclusión no se sostiene sin las premisas que incorporé. Ello implica que yo tengo que tener una lista de premisas seguras que no deben de faltar en mi proceso y por lo tanto las preguntas que surjan durante el propio interrogatorio fluirán de una manera mucho más libre que aquella formulación de listas de preguntas absurdas que a veces rompen la dinámica natural de un diálogo formulado dentro de un interrogatorio. El interrogatorio también tenemos que aprovecharlo no solamente para desarrollar nuestros temas, sino para superar aquellas contradicciones, aquellos aspectos que representan en sí mismo elementos complejos que van a venir a contradecirse unas con otras. Es decir, podemos suponer que durante una entrevista, un testigo en una primera parte de su relato cuenta algo y líneas después cuenta algo que podría ser un tanto diferente o se podría prestar a una interpretación contraria a lo que se dijo en las primeras líneas. Visto esto, también tenemos que aprovechar el escenario del interrogatorio para superar estas contradicciones y dejar sentado muy claramente cuál es la interpretación correcta que habrá de dársele a esos hechos. Y por ello, el interrogatorio pues no solamente es un escenario para acreditar y desarrollar temas, sino también para superar aquellas contradicciones o aquellas omisiones que se dejaron de advertir durante las entrevistas que les hicimos a los testigos en la etapa en la que pudimos practicar estos actos de investigación. Por otra parte, también es un escenario donde nos vamos a ocupar de los factores negativos. Estos factores negativos ya los vimos, los pudimos extraer de la herramienta llamada FODA y entonces al analizar una entrevista yo ya identifiqué que una de las debilidades del testigo es que ese día había bebido varias copas de ron, o que ese día el testigo estaba muy consternado porque acababa de fallecer un familiar, estaba llorando y estaba agachado, inclinado sobre sus rodillas, en una banqueta, llorando amargamente su suerte, cuando de repente empezó a desarrollarse un determinado evento del que viene a declarar. Todos estos factores negativos tenemos que ponderar la posibilidad de hacernos cargo de ellos y por lo tanto los vamos a subir a nuestro interrogatorio para llevar a cabo una técnica o tomar una decisión que le quite el impacto que negativamente podría tener ese factor y de la que se podría aprovechar sin lugar a dudas mi contraparte. Entonces, este es parte del escenario del desarrollo del interrogatorio. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta una vez que hemos identificado ya o hemos acreditado al testigo y hemos justificado su interés o sus razones por las cuales esté interviniendo? Una vez que el testigo me dijo, soy experto en tal materia y estoy participando aquí porque me contrató la defensa, o que el testigo diga, soy estudiante de Derecho y yo iba caminando hacia mi universidad cuando en esa calle ocurrió el hecho. Bueno, una vez que he logrado estos dos elementos, que es acreditar a los medios de prueba, voy a desarrollar mi interrogatorio. En esta base de desarrollo del interrogatorio, me gustaría
recomendarles 4 técnicas que son muy útiles para los interrogatorios. Primero voy a justificar las razones por las cuales estas técnicas me permiten hacer del interrogatorio un escenario de epistemología mucho más digerible. Regularmente interpretamos un interrogatorio como una dinámica de referencia y contrarreferencia de información. Es decir, yo formulo una pregunta y espero un feedback, es decir, el retorno o el regreso a través de una respuesta. Que la persona me diga, sí entendí la pregunta y la respuesta es esta. O lo que usted me quiso decir es esto, si lo entendí bien, mi respuesta va en este sentido. Entonces, lo que regularmente esperamos es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El cerebro tiene 2 elementos, o la memoria, mejor dicho, la percepción de los jueces, para enfocarnos directamente con quién va a recibir la información. La percepción de los jueces se va a apoyar en 2 aspectos, en el interés y en la memoria. Quiero que ese juez mantenga siempre todo el interés posible en mi interrogatorio. Y el segundo aspecto que quiero que el juez tenga siempre como herramienta de apoyo es su memoria, que sea capaz de recordar todo lo que pasó ahí. El interés y la memoria tienen mucha relación con tiempos y temas. Si yo elaboro un interrogatorio muy extenso, es posible que pierda tanto el interés como la memoria. Si mi interrogatorio es disperso, pierdo el interés y pierdo la memoria. Si la dinámica con la que estoy desarrollando el interrogatorio es un juego de pregunta-respuesta, habrá un momento en el que el más mínimo distractor afecte la percepción judicial, porque no es la forma en la que nos enganchamos a un diálogo o a un suministro de información. Regularmente nos enganchamos a aquellos relatos que resultan ricos en su contenido y variados. Por lo tanto, no es muy recomendable formular un interrogatorio en el que se desarrolle más o menos de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que vio? ¿A qué horas lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Por qué lo vio? ¿Quién dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué es lo que usted tiene para decir sobre eso? No es lo que se esperaría de un intercambio de comunicación que pueda resultar útil para el proceso. Por lo tanto, hay una serie de expresiones secuenciales que van a permitir modificar esa dinámica de los interrogatorios en el sentido de que resulten mucho más ricas y del que podamos echar mano cuando consideremos por estrategia, por decisión personal, que es útil llevarlo a cabo. Por ejemplo, una expresión secuencial son aquellos enunciados de ubicación. Estos enunciados de ubicación yo los voy a utilizar cuando he formulado mi interrogatorio con el propósito de regresar a los detalles, para ampliarlos, para explotarlos, para desmenuzarlos y poder analizarlos después en un alegato de clausura. Por tanto, estos enunciados de ubicación son enunciados que nos colocan en un tiempo o en un lugar determinado a los testigos. Así que lo primero que yo voy a recomendar es que permitamos que el testigo exprese. Muchos libros de programación neurolingüística difieren de la idea que tienen los libros de técnicas de litigación, en el sentido de que hay que tener un control constante sobre el testigo. Yo creo que es un tema de interpretación sobre lo que se está sugiriendo. Yo puedo formular una pregunta abierta que le permita al testigo definir o describir un tema. ¿Qué fue lo que usted vio en ese lugar? Y entonces el testigo tendrá una serie de recursos ilimitados para dar respuesta cabal a esa pregunta de qué fue lo que vio.
podrá decir qué vio en el lugar, qué vio en cuanto a personas, qué vio en cuanto a objetos, qué vio en cuanto a la dinámica en la que se desenvolvía o la mecánica en la que se llevaba a cabo un episodio de la vida que él pudo percibir. Cuando hacemos ese tipo de preguntas, algunos libros de técnicas de litigación suelen sugerir no pierda el control del testigo y trate de darle seguimiento, de llevarlo al punto, y muchos abogados suelen hacer estas interrupciones. Cuando el testigo está dando los detalles, el abogado suele cortar la declaración del testigo y decirle, respecto de eso que acaba de decir, dijo que vio un carro, ¿qué carro era, qué marca era, qué modelo? Cortando toda la dinámica de la declaración del medio de prueba. Las técnicas, los libros de técnicas y algunos profesores, y quien ha practicado el sistema, suelen decir que es con propósitos de controlar el flujo de información. Sin embargo, tiene un factor contraproducente. Uno de ellos es que al hacer esto, en cuanto a valoración costo-beneficio, tienes que tener en cuenta que es posible que al interrumpir la secuencia de la declaración de un testigo, estés sacrificando ideas o manifestaciones del testigo que en ese momento pretendía externar y que ha dejado de externar porque hubo una interrupción de su secuencia. Por otro lado, a nivel de programación neurolingüística, muchos libros que tienden a hablar sobre testimonios señalan que una declaración es creíble en tanto más espontánea resulte y será menos creíble en tanto más controlada resulte esta. Por ello, entonces tenemos que ponderar costo-beneficio de en qué momento tendríamos que nosotros interrumpir el relato del testigo para moverlo hacia un determinado punto. Yo suelo sugerir y hacer esto, que es dejar que el testigo declare con la fluidez que naturalmente el testigo tiene e ir haciendo anotaciones. Estas anotaciones cumplen un propósito. Quienes saben de telenovelas sabrán que toda historia se cuenta en capítulos y en un primer capítulo puedo anotar un nombre a ese capítulo y señalar, por ejemplo, el testigo me está contando que estos hechos tienen que ver con una compañera de la preparatoria. Y sigue hablando y yo coloqué como nombre de capítulo preparatoria. Continúa desarrollando su expresión el testigo y más adelante empieza a hablar de una fiesta. Le pongo el nombre fiesta, dejo que hable, continúa hablando y momentos después dice los amigos del barrio o de la colonia, se dice aquí, ¿no? Los amigos del barrio. Y entonces ya tengo por lo menos 3 capítulos que voy a desarrollar, pero no la voy a interrumpir para que me precise qué preparatoria, qué amigos, qué fiesta. Voy a dejar que relate todo lo que libremente sea capaz de relatar siempre que me resulte pertinente y útil para mi teoría del caso. Esto, que es dividir la historia en capítulos, pues se le llaman capitulaciones, capitular, hacer un capitulado, pero es una técnica en la cual lo único que voy a hacer es dejar al testigo narrador, aprovechar esta virtud, esta fortaleza o esta ventaja que tiene este testigo como narrador, porque también tenemos la contraparte, los testigos que no quieren hablar, los testigos que se cohíben ante el escenario. Por lo tanto, lo que hago es dejar que fluya de forma natural y espontánea y que con eso gane ciertos puntos de credibilidad ante el juzgador, armando entonces mis propios capítulos. Una vez que el testigo agotó su declaración y guarda silencio o hace una pausa importante que me anuncia que ha guardado silencio, entonces voy a hacerme cargo de mis capítulos y lo puedo hacer a través
de estas expresiones secuenciales que les voy a enumerar en este momento. Primera expresión secuencial, se llaman enunciados de ubicación. Es una forma de regresar al testigo a un momento determinado de su relato o a un lugar determinado de su relato. Cuando hablo de una ubicación temporal o de momento determinado, me estoy refiriendo a enunciados del estilo: testigo, nos vamos a ubicar en el momento en el que son las 10 de la mañana y usted está afuera de su casa. Y ya me llevé al testigo a esa escena y empiezo a desmenuzar. Por otro lado, otros enunciados de ubicación serían los enunciados de ubicación espacial, es decir, de un determinado lugar. Por lo tanto, el enunciado va más o menos en el siguiente sentido: testigo, ahora nos vamos a ubicar afuera de su casa. Nos vamos a ubicar en la fiesta que usted mencionó. Nos vamos a ubicar en la colonia donde dice que usted vive. Y entonces lo estoy ubicando en un escenario determinado. Yo lo ubico a efecto de que en una especie de ejercicio mental se coloque en aquel lugar, en aquel tiempo o en aquella situación. Vamos a regresar, le podemos decir al testigo, o voy a llevarme su recuerdo a las 9 de la mañana de ese día. Vamos a recordar el momento en el que usted dice era estudiante de preparatoria. ¿Qué preparatoria era? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Cuántos años estudió ahí? ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Quién era la compañera que se sentaba a un lado? Si eso es relevante para lo que yo estoy desarrollando. Por lo tanto, insisto, después de acreditar al testigo, desarrollo mi interrogatorio utilizando estas técnicas. Primero formulo mis preguntas que le den oportunidad al testigo de ser un testigo narrador. Mientras él está siendo un testigo narrador, aplico mi primera técnica, que es armar capítulos de aquello que yo considero que requiere precisión. Vean cómo de esa manera yo no estoy sacrificando ningún costo al haberlo interrumpido cuando me mencionó la prepa y yo le pude haber dicho: a ver, un momento, por favor. Estaba usted hablando de la prepa, ¿qué prepa era? ¿En dónde está ubicada? Etcétera. Y a lo mejor ya no me pudo contar lo de la fiesta o lo de sus amigos del barrio. Si yo aplico esta técnica, no habré sacrificado dos temas que a lo mejor me pudo haber contado ese testigo y que me resultaban importantes. Otro enunciado de otra segunda expresión secuencial serían los enunciados de transición. Cuando yo ubiqué espacialmente al testigo, lo puse en un lugar. Lo voy a ubicar afuera de su casa, lo voy a ubicar en su oficina, lo voy a ubicar en el edificio donde usted trabajaba, lo voy a ubicar en aquel restaurante donde usted cenó esa noche. En tiempo lo voy a ubicar en horarios, en días. Lo voy a ubicar aquel martes a las 6 de la tarde en que usted estaba cerrando su tienda. En cambio, las expresiones secuenciales llamadas de transición son pases temáticos, cambiar de un tema a otro, y más o menos son del siguiente estilo: testigo, ahora vamos a hablar de, y le decimos el tema. Testigo, ahora vamos a hablar de la ropa que traía usted ese día. Ahora vamos a hablar de aquellos objetos que usted vio sobre aquel escritorio. Vamos a hablar del arma de fuego que usted aseguró. Y a estas se les denominan preguntas de transición. Son para pasar de un tema a otro. Y se pueden hacer, tanto las de ubicación como las de transición, se pueden hacer de cronológicamente, de lo anterior a lo más reciente, o viceversa, de lo más reciente a lo anterior, saltar de un punto a otro de la historia. De esta manera parece una conversación, un diálogo
que cobra sentido y que es mucho más útil explotar. Como tercer elemento de expresión, tenemos las preguntas de seguimiento. Fíjense que las dos primeras que yo enuncié, que son los enunciados de ubicación espaciotemporal y los enunciados de transición, se suelen emplear cuando son testigos narradores, que nos brindan una enorme información, que nos dan gran utilidad porque prácticamente los llevamos a señalar con un par de preguntas todo su contenido informativo, lo vuelcan al proceso. Y lo único que hacemos con esos enunciados es afinar los detalles. En cambio, hay testigos con los cuales quizás tenemos que trabajar un poquito más en la medida en la que hay disposición de declarar, por eso brindaron una entrevista y por eso están dispuestos a hacerlo en el juicio. Sin embargo, no todos dominan el escenario del proceso y se encuentran presentes ante el juez, están advertidos de que tienen que conducirse con verdad, así que de alguna manera sienten cierta preocupación por contar las cosas de tal suerte que sean comprendidas como ellos esperan. Adicionalmente, que no es un escenario familiar para ellos. Y por último, la situación de que solamente hay una oportunidad para hacer lo que vinieron a hacer. Es decir, declaran y solamente podrán declarar una vez. No hay posibilidad de ensayo, no hay posibilidad de reponer esta declaración, sino que es su único momento y por eso quizás sienten un peso muy importante. Y a veces se resguardan dentro de una especie de velo de información concreta. Y en ese velo de información concreta lo que suelen hacer es contestar estrictamente lo que se les preguntó. ¿A dónde iba usted? A una fiesta. ¿Con quién iba? Con unos amigos. ¿Quiénes eran esas personas? Unos primos. ¿Y cómo se llama? Entonces, cuando ocurre esto, cuando un testigo es concreto en sus respuestas, no necesariamente estamos hablando de un testigo que resulte ser un testigo hostil. Estamos hablando de un testigo que no da la información suficiente para alcanzar el objeto de prueba. Es decir, yo quiero que este testigo me cuente que durante una convivencia en un bar hay una discusión con uno de los que se encontraba en ese establecimiento. Esa discusión llega hasta la calle, en donde la víctima intenta tomar su vehículo y es agredido por esta persona. Cuando llevamos al testigo, claro que quiero que me cuente el testigo por qué estaba en el bar, y dijo, porque me dio ganas. ¿Y qué es lo que vio usted en ese lugar? Personas. ¿Qué personas eran? Pues gente que estaba conviviendo, mis amigos y unos sujetos que estaban demasiado tomados y molestando a las demás personas. Y se queda callado. Y tenemos que procurar que empiece a contar sobre estos hechos. En ese tenor, entonces, lo que ocurre con este testigo es que tenemos que aplicar una técnica distinta, que es la técnica de seguimiento, que es invitarlo a decir qué fue lo que pasó después de esto último que nos acaba de decir. Nos dijo que su primo se levantó y fue al baño. ¿Y qué pasó después? No, pues una persona se le acercó y comenzó a discutir y se vuelve a quedar callado. ¿Y qué pasó en esa discusión? No, pues se insultaron, se amenazaron, le mostró un desarmador, una navaja y le dijo que en cualquier ratito se las iba a pagar. Pero entonces hay que promover preguntas del estilo, ¿qué pasó después? ¿Qué es lo que vio usted a continuación? ¿Qué es lo que hizo usted después de haber escuchado eso o haber visto aquello? Y entonces vamos obteniendo recortes de este relato. Para ese mismo tipo de testigos, y yo pienso que para todos en general,
hay una cuarta expresión secuencial o una cuarta técnica que nos resulta muy útiles a los abogados en los interrogatorios, que es la técnica del eco. En la técnica del eco, lo que hacemos nosotros es obtener de la última respuesta motivaciones que justifiquen el resto de nuestros temas o de nuestras preguntas. Se hace con dos propósitos. Desde luego que es continuar una secuencia, pero a su vez tiene un propósito de fijación. En las técnicas de comunicación más conocidas se encuentran unas técnicas que se llaman triplicar o duplicar. Y esto lo vamos a ver representado a lo largo del proceso penal. Duplicar significa repetir 2 veces una afirmación. Triplicar significa que esta afirmación se haya escuchado al menos en 3 ocasiones. Por lo tanto, un testigo me dice, fui con mi esposo a comprarme un vestido. Y la pregunta se desarrolla o se estructura a partir de esa respuesta. Después que usted fue con su esposo a comprarse ese vestido, o bien una pregunta del estilo, ¿qué tipo de vestido se compró? Pero ya repetí la palabra vestido. Y el testigo contesta, me compré un vestido de noche para una fiesta. Y ese vestido de noche o vestido para una fiesta, ¿de qué color era? Era color negro. Y ese vestido de noche, color negro, ¿en dónde lo utilizó? En una fiesta, tal día. Y ese vestido de noche, color negro, que utilizó en esa fiesta, ¿dónde está? Pues me lo robaron, no sé. Quisiera poner esto como un ejemplo de duplicar y triplicar, que es un ejemplo coloquial, pero que ustedes pueden aplicar a un caso mucho más serio, con una serie de informaciones mucho más válidas y serias para sus casos. A efecto de redondear la información que hemos dado, tenemos entonces que cuidar en el interrogatorio el propósito, la función que vamos a intentar cumplir durante el interrogatorio, la estructura que va a tener y las técnicas que podemos incorporar dentro del interrogatorio. Es decir, recordemos que en la estructura vamos a buscar acreditar la calidad o la capacidad o el tipo de persona, vamos a contextualizar en el rubro acreditar. En el rubro de la relación que tiene ese medio de prueba con los hechos, encontraríamos por qué está participando en el proceso, ya sea porque fue contratado, porque le tocó intervenir o porque pasaba por ese lugar, y luego su contenido narrativo. Y recordar que dentro de ese contenido narrativo nos interesa los temas por los cuales se convierte en objeto de prueba, los temas que vamos a cuidar de ese medio de prueba para superar cualquier omisión o contradicción, y los factores negativos que queremos nosotros, de los que queremos apoderarnos. Y finalmente, que el interrogatorio lo tenemos que realizar a manera de un diálogo ameno entre 2 personas que están contando una historia, porque al final de cuentas los hechos que forman parte del pasado son historia, y lo que el juez va a conocer son afirmaciones para construir esa historia de una realidad que él no tuvo oportunidad de ver y para la cual los testigos se ocupan convirtiéndose en una especie de puente o de paso a esa historia. Para que ese relato sea ameno, recordemos, aplicar las mayores técnicas posibles. Dejar que el testigo declare su información,
hacer capítulos o listas de temas para detallar, para puntualizar o focalizar, y luego hacer uso de expresiones, tanto para ubicar temporalmente, espacialmente, para hacer transiciones temáticas, para también dar seguimiento a la historia y aplicar técnicas de eco a efecto de que se fije en la mente del juzgador algún aspecto de la historia que resultará muy importante, porque tengan en cuenta que, de acuerdo al ejemplo que puse, estoy segura que el juez ese día, cuando vaya a su casa, recordará el color del vestido y el tipo de vestido del que se estuvo hablando durante la audiencia en 2 o 3 ocasiones. A efecto de cierre de esta parte, otra herramienta de comunicación que tenemos que tomar en consideración durante el desarrollo de nuestro interrogatorio es un elemento que se llama primacía e inmediatez. La primacía significa que lo primero que nos dicen en un proceso de comunicación es aquello a lo que le vamos a prestar la mayor cantidad de interés posible. Puede ser porque es nuestro primer proceso comunicativo, ¿no? A lo mejor es un enunciado simple o un enunciado complejo, pero es lo primero que estamos escuchando en una narrativa. A eso se le denomina primacía, es sacarle ventaja al interés que una persona le pone a un proceso de comunicación. Y la inmediatez tiene que ver con el transcurso del tiempo, lo primero que se dice y lo último que se dice tienen que jugar a veces a nuestro favor o a veces en contra. La memoria también entra en juego cuando hablamos de inmediatez. Lo más reciente, aquí opera a la inversa en el factor de los interrogatorios. Lo más reciente que se dice es lo que el juez puede recordar de un interrogatorio que ha tardado 8 o 10 horas. Por lo tanto, si un interrogatorio empieza con un tema que resulta importante, ha adquirido el 100% del interés del juzgador. En cambio, si al final del interrogatorio has dejado un tema importante para el final, es probable que la memoria del juez esté puesta en lo último que se preguntó. De ahí que sea importante tomar los dos extremos para dejar los temas más importantes sentados desde el principio y hasta el final. Aquí no tiene mucho que ver el tema de la cronología, sino un tema de aprovechar estos dos recursos. Se tendrá que ponderar en cada caso cuándo meto un tema al principio y al final. En ese sentido hay que hacer mucho énfasis cuando vas a cerrar el interrogatorio o vas a cerrar algún ejercicio dentro del interrogatorio. Cuando le decimos al juez, al testigo, por último, testigo, le voy a hacer una última pregunta. Este es un anuncio que recupera para el juez el interés. Hay una curva de interés durante esta práctica, cuando empieza el interrogatorio y 8 horas después. Así que prácticamente al cierre, el juez está muchas veces agotado, está desanimado, porque siente que hay mucha información para la cual no se ha colocado pues una especie como de criba depurando la información valiosa. Y por lo tanto, este juzgador esperaría que tengas un gran cierre. Cuando tú anuncias por último, testigo, o bien, esta es la última pregunta que le voy a hacer, el interés del juzgador se recupera al final del interrogatorio y puede recordar ese último tema que tú precisamente guardaste o seleccionaste para el final. Es, digamos, el postre de tu ejercicio de interrogatorio que has dejado precisamente para el cierre.
Con esto concluimos este segundo tema y seguiremos conversando sobre las técnicas de litigación.